Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, Nueva Italia, Mich. Pedro N., quien fue levantado ayer domingo en esta población por un comando, fue encontrado sin vida esta mañana, con signos de tortura y varios impactos de bala en el cuerpo. Era los Viagras. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, este lunes, en el punto conocido como Puente de Coróndiro, municipio de Mújica, se hizo el hallazgo del ejecutado. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el tramo carretero Apatzingán Cuatro Caminos, confirmaron fuentes policiales. Según los primeros reportes, existen indicios que ubican a la víctima como presunto operador del grupo delictivo Los Viagras. El joven fue encontrado atado en Coróndiro, a unos 6 kilómetros de la carretera Apatzingán Cuatro Caminos. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de la Fiscalía Regional de Apatzingán, sitio en el que va a permanecer para ser reclamado por quienes se acrediten como familiares de la víctima. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, Nueva Italia, Mich. Pedro N., quien fue levantado ayer domingo en esta población por un comando, fue encontrado sin vida esta mañana, con signos de tortura y varios impactos de bala en el cuerpo. Era los Viagras. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, este lunes, en el punto conocido como Puente de Coróndiro, municipio de Mújica, se hizo el hallazgo del ejecutado. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el tramo carretero Apatzingán Cuatro Caminos, confirmaron fuentes policiales. Según los primeros reportes, existen indicios que ubican a la víctima como presunto operador del grupo delictivo Los Viagras. El joven fue encontrado atado en Coróndiro, a unos 6 kilómetros de la carretera Apatzingán Cuatro Caminos. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de la Fiscalía Regional de Apatzingán, sitio en el que va a permanecer para ser reclamado por quienes se acrediten como familiares de la víctima. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, Nueva Italia, Mich. Pedro N., quien fue levantado ayer domingo en esta población por un comando, fue encontrado sin vida esta mañana, con signos de tortura y varios impactos de bala en el cuerpo. Era los Viagras. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, este lunes, en el punto conocido como Puente de Coróndiro, municipio de Mújica, se hizo el hallazgo del ejecutado. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el tramo carretero Apatzingán Cuatro Caminos, confirmaron fuentes policiales. Según los primeros reportes, existen indicios que ubican a la víctima como presunto operador del grupo delictivo Los Viagras. El joven fue encontrado atado en Coróndiro, a unos 6 kilómetros de la carretera Apatzingán Cuatro Caminos. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de la Fiscalía Regional de Apatzingán, sitio en el que va a permanecer para ser reclamado por quienes se acrediten como familiares de la víctima. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, Nueva Italia, Mich. Pedro N., quien fue levantado ayer domingo en esta población por un comando, fue encontrado sin vida esta mañana, con signos de tortura y varios impactos de bala en el cuerpo. Era los Viagras. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, este lunes, en el punto conocido como Puente de Coróndiro, municipio de Mújica, se hizo el hallazgo del ejecutado. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el tramo carretero Apatzingán Cuatro Caminos, confirmaron fuentes policiales. Según los primeros reportes, existen indicios que ubican a la víctima como presunto operador del grupo delictivo Los Viagras. El joven fue encontrado atado en Coróndiro, a unos 6 kilómetros de la carretera Apatzingán Cuatro Caminos. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de la Fiscalía Regional de Apatzingán, sitio en el que va a permanecer para ser reclamado por quienes se acrediten como familiares de la víctima. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, Nueva Italia, Mich. Pedro N., quien fue levantado ayer domingo en esta población por un comando, fue encontrado sin vida esta mañana, con signos de tortura y varios impactos de bala en el cuerpo. Era los Viagras. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, este lunes, en el punto conocido como Puente de Coróndiro, municipio de Mújica, se hizo el hallazgo del ejecutado. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el tramo carretero Apatzingán Cuatro Caminos, confirmaron fuentes policiales. Según los primeros reportes, existen indicios que ubican a la víctima como presunto operador del grupo delictivo Los Viagras. El joven fue encontrado atado en Coróndiro, a unos 6 kilómetros de la carretera Apatzingán Cuatro Caminos. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de la Fiscalía Regional de Apatzingán,
sitio en el que va a permanecer para ser reclamado por quienes se acrediten como familiares de la víctima. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, Nueva Italia, Mich. Pedro N., quien fue levantado ayer domingo en esta población por un comando, fue encontrado sin vida esta mañana, con signos de tortura y varios impactos de bala en el cuerpo. Era los Viagras. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, este lunes, en el punto conocido como Puente de Coróndiro, municipio de Mújica, se hizo el hallazgo del ejecutado. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el tramo carretero de los Viagras en Coróndiro, Michoacán. Confirmaron fuentes policiales. Pedro N., los primeros fue levantado ayer domingo en esta población a la víctima como presunto operador del grupo esta mañana, con signos de tortura y varios impactos de bala en el cuerpo. Era los 6 kilómetros de la carretera a operador de los Viagras en Coróndiro. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de la Fiscalía Regional de Apatzingán, municipio de Mújica. Va a permanecer para ser reclamado por quienes se acreditan como familiares de la víctima. En el tramo carretero Apatzingán Cuatro Caminos, confirmaron fuentes policiales. Según los primeros reportes, existen indicios que ubican a la víctima como presunto operador del grupo delictivo Los Viagras. El joven fue encontrado atado en Coróndiro, a unos 6 kilómetros de la carretera Apatzingán Cuatro Caminos. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de la Fiscalía Regional de Apatzingán, sitio en el que va a permanecer para ser reclamado por quienes se acrediten como familiares de la víctima. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, Nueva Italia, Mich. Pedro N., quien fue levantado ayer domingo en esta población por un comando, fue encontrado sin vida esta mañana, con signos de tortura y varios impactos de bala en el cuerpo. Era los Viagras. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, este lunes, en el punto conocido como Puente de Coróndiro, municipio de Mújica, se hizo el hallazgo del ejecutado. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el tramo carretero Apatzingán Cuatro Caminos, confirmaron fuentes policiales. Según los primeros reportes, existen indicios que ubican a la víctima como presunto operador del grupo delictivo Los Viagras. El joven fue encontrado atado en Coróndiro, a unos 6 kilómetros de la carretera Apatzingán Cuatro Caminos. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de la Fiscalía Regional de Apatzingán, sitio en el que va a permanecer para ser reclamado por quienes se acrediten como familiares de la víctima. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, Nueva Italia, Mich. Pedro N., quien fue levantado ayer domingo en esta población por un comando, fue encontrado sin vida esta mañana, con signos de tortura y varios impactos de bala en el cuerpo. Era los Viagras. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, este lunes, en el punto conocido como Puente de Coróndiro, municipio de Mújica, se hizo el hallazgo del ejecutado. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el tramo carretero Apatzingán Cuatro Caminos, confirmaron fuentes policiales. Según los primeros reportes, existen indicios que ubican a la víctima como presunto operador del grupo delictivo Los Viagras. El joven fue encontrado atado en Coróndiro, a unos 6 kilómetros de la carretera Apatzingán Cuatro Caminos. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de la Fiscalía Regional de Apatzingán, sitio en el que va a permanecer para ser reclamado por quienes se acrediten como familiares de la víctima. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, Nueva Italia, Mich. Pedro N., quien fue levantado ayer domingo en esta población por un comando, fue encontrado sin vida esta mañana, con signos de tortura y varios impactos de bala en el cuerpo. Era los Viagras. Hayan ejecutado a operador de los Viagras en Coróndiro, Michoacán, este lunes, en el punto conocido como Puente de Coróndiro, municipio de Mújica, se hizo el hallazgo del ejecutado. El cuerpo de la víctima fue encontrado en el tramo carretero Apatzingán Cuatro Caminos, confirmaron fuentes policiales. Según los primeros reportes, existen indicios que ubican a la víctima como presunto operador del grupo delictivo Los Viagras. El joven fue encontrado atado en Coróndiro, a unos 6 kilómetros de la carretera Apatzingán Cuatro Caminos. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense de la Fiscalía Regional de Apatzingán, sitio en el que va a permanecer para ser reclamado por quienes se acrediten como familiares de la víctima.